Bueno, hermanos, buenos días. Bienvenidos todos al culto de hoy. Hoy tenemos una invitada muy especial después de tanto tiempo que nos va a acompañar con la alabanza. Así que vamos a comenzar. Nos invitamos a disponer sus corazones para alabar al Señor en esta mañana. Solo una muerte
Hijo de Dios, exaltado eres tú. El mundo adora tu gran nombre. Jesús, digno es el Cordero inmolado. Hijo de Dios, exaltado eres tú. El mundo adora tu gran nombre. Señor, queremos alabar tu gran nombre, Padre, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, Señor, con todo nuestro ser, que podamos, Padre, realmente darte lo que somos, Señor, no nuestras palabras, sino nuestros corazones, nuestros pensamientos, y pasar tiempo contigo, Señor, conocerte y disfrutar cada vez nuestro tiempo contigo, Señor. Te amamos, Señor. Tuyo es el reino, tuya es la gloria y tuyo es el poder por siempre, Señor. Amén. Ahora vamos a la palabra. Dios les bendiga, queridos hermanos. Saludos desde Alicante, España, desde la ciudad del Campello, donde venimos sirviendo al Señor ya hace casi 2 años, trabajando en la plantación de una iglesia, de la Iglesia Vida y Familia de la Alianza Cristiana, y también dirigiendo la Escuela de Misiones y Discipulado Betania. Ha sido muy grato reencontrarme con vuestro pastor, con el pastor Eduardo, después de algunos años. Y estoy muy agradecido a Dios que me permite la oportunidad de compartir con ustedes hoy la palabra del Señor. Muy bien, nos vamos a basar en el texto que está en Mateo, capítulo 21, versículos 12 al 13. Vamos a leerlo. Dice así: Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esto está en Mateo capítulo 21, versículos 12 y 13. Hace algunos años, un grupo de misioneros norteamericanos nos invitaron a viajar desde España a la ciudad de Berlín, a mí y a otro pastor más, a explorar la posibilidad de plantar una iglesia entre los españoles y los latinoamericanos que vivían en Berlín. El objetivo era que se pudiera levantar una obra, ya que después de muchos intentos durante varios años, este grupo de hermanos había procurado establecer una iglesia entre los alemanes y no había podido. La verdad que fue muy grato conocerles y ver todos sus esfuerzos y también explorar esa posibilidad de plantar una iglesia entre los hispanohablantes. Durante uno de esos días salimos a conocer la ciudad y lógicamente nos encontramos con el muro de Berlín y realmente fue algo muy impresionante. Imaginar lo que habría sido esa ciudad en los tiempos de la Guerra Fría, cuando estaba dividida en dos, y me quedé muy impresionado. Pero la verdad es que una de las cosas que han quedado grabadas con mayor fuerza en mi memoria es el haberme encontrado con varios templos de algunas iglesias que en el pasado habían sido iglesias y centros muy pujantes, llenos de Dios y de oración, pero que hoy se habían convertido en salones de juego, en museos y hasta aún en mezquitas, lugares donde en algún momento se había adorado el nombre de nuestro Señor Jesucristo, habían perdido ese propósito y se habían convertido en otro lugar. Además, también fue muy impresionante encontrarnos con congregaciones donde todavía quedaban algunos pocos creyentes, pero eran lugares donde se notaba mucha frialdad espiritual y uno podía intuir cuál sería su destino y su final, probablemente muy parecido a aquellos templos que se mostraban
vacíos o destinados a otros propósitos, como ya he dicho. Todo esto me llevó a pensar cuál sería la causa y la razón por la que ha ocurrido la descristianización en Europa. Una descristianización sumamente grave y que hoy la verdad es que se salva debido a la tremenda inmigración de creyentes de diferentes partes del mundo y que están luchando por reavivar la fe aquí en este continente. Y como decía, me hacía pensar qué es lo que había pasado. Sin duda, la decadencia es consecuencia de la frialdad espiritual. Algo ocurrió en estas iglesias, en estas congregaciones, que les llevó de forma generalizada a una decadencia espiritual que ha provocado el vaciamiento de los templos, o como ya dije, el que estos estén destinados a otras cosas para los cuales no fueron concebidos. Muy bien, algo similar ocurrió con el sistema religioso judío. No exactamente igual, pero algo similar. ¿Qué había pasado? Como todos nosotros sabemos, el rey Salomón le construyó un templo en la ciudad de Jerusalén que serviría para la adoración. Un templo a Jehová, un templo a su Dios. Ese templo estaba estructurado de tal manera que habían diferentes, diríamos, compartimentos o patios donde las personas podían ir a orar. Uno de esos patios estaba destinado para aquellos conversos judíos, aquellos gentiles que se habían convertido al judaísmo y que querían buscar a Dios. Se denominaba el patio de los gentiles. Ahora bien, en el texto que hemos leído vemos que Jesús echó a mercaderes del templo que estaban usando aquel patio de los gentiles para hacer sus negocios y los echó con mucho ímpetu y con mucha fuerza y dijo una frase que es clave y que es crucial. Dijo: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. En Isaías, el capítulo 56, versículos 6 al 7, está esta referencia. Dice así: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Es decir, el propósito de Dios era que el templo de Jerusalén no solamente se convirtiera en un espacio de oración para el pueblo judío, sino que todos aquellos que abrazaran la fe en él tuviesen un lugar específico destinado también para la adoración. Sin embargo, en los tiempos del Señor Jesucristo, los sacerdotes que administraban el templo habían destinado este lugar que en la palabra había sido a su vez destinado para la oración. Ellos lo habían convertido en un lugar de comercio, en un lugar de venta, en un lugar de cambio de monedas. ¿Y dónde estaba el mal ahí? Pues en primer lugar es que aquello que había sido destinado para la oración no podía convertirse en otra cosa. Ese era un lugar llamado a recibir a gente de todos los pueblos que habían conocido a Dios, a Jehová, como su Salvador, para que le buscasen y le adorasen. Y ellos lo habían convertido en un lugar de comercio. Pero ¿qué clase de comercio y qué tipo de comercio? Es decir, por ejemplo, cuando los peregrinos venían de diferentes puntos del Imperio Romano a ofrecer un sacrificio a Jehová, todos sabemos que ese animal que iba a ser sacrificado debería ser un animal que no tuviese ningún problema físico ni ninguna mancha. Y entonces tenía que ser certificado y homologado por un sacerdote. En la mayoría de los casos, los peregrinos lógicamente no viajaban con los animales, sino que llegando a la ciudad de Jerusalén compraban los animales para el sacrificio. Pues bien, muchas veces ocurría que cuando llegaban con su animal para ser sacrificado, de pronto los sacerdotes muy exigentes les encontraban defectos y entonces les prohibían sacrificar ese animal. ¿Cuál era la salida? ¿Qué tenían que hacer? Pues el patio de los gentiles, que había sido destinado a la oración para que los gentiles conversos buscaran a Dios, se había convertido en un lugar donde habían ya animales certificados por los sacerdotes,
homologados por ellos, ya examinados por ellos, en los que con toda seguridad se les podía comprar y sacrificarles sin ningún provecho. ¿Dónde estaba el problema allí? El problema estaba en que estos animales eran sumamente caros. Eran carísimos en relación a los animales que estaban fuera y por lo tanto se establecía ahí un enorme lucro en que también el sistema sacerdotal recibía su tajada. Por otro lado, la gente que venía de otros lugares también traían sus propias monedas. Estas monedas tenían que ser cambiadas a la moneda local. Pues bien, en aquel lugar también estaban los cambistas que cambiaban esas monedas por un determinado precio que por cierto era bastante alto. Pero no solamente ganaban en el cambio, sino que además había un impuesto sobre el cambio. Y también allí se establecía otra ganancia. Entonces todo aquello que había sido destinado para que de una manera limpia y honesta sirviese para la búsqueda de Dios y para la oración de Dios, se había corrompido totalmente. Y esto, lógicamente, atrajo o produjo la ira de nuestro Señor Jesucristo, que haciendo un látigo, como dice la palabra, y con ira echó fuera del templo a los mercaderes y a los cambistas. Por supuesto, como ya lo venimos mencionando, detrás de ellos estaba la autorización de esa casta sacerdotal que había convertido aquel lugar en un negocio. Esto por supuesto, les produciría daños económicos y esta es una de las causas por las cuales ellos odiaban intensamente a Jesús y finalmente le crucificaron. Había quedado totalmente demostrado cómo ellos transgredían la palabra de Dios, quebraban los mandamientos del Señor y aquel lugar que era el templo que había sido destinado a la oración lo habían convertido en otra cosa. Pero yo quiero centrarme en esa palabra de Jesús. Mi casa será llamada casa de oración. El templo había sido construido. El templo había sido destinado a que allí se levantaran oraciones al Señor. Y sin embargo, la corrupción de los hombres había hecho que este plan fracasara. Y no solamente fracasó porque se convirtió en un lugar de comercio, sino que fracasó completamente porque por responsabilidad de esa casta sacerdotal, ese templo en el año 70 fue finalmente destruido. El general Tito y sus huestes romanas destruyeron ese templo y toda la ciudad de Jerusalén, en razón de que los sacerdotes habían apoyado una revuelta contra Roma. Y entonces aquel lugar, que había sido un lugar de encuentro y de búsqueda de Dios, que había sido un lugar para la oración, por la corrupción sacerdotal, fue destruido completamente. Se perdió ese lugar como lugar de oración. Por eso que cuando quedó solamente ruinas, pues los judíos que pasaban por ahí oraban en las ruinas, y es una costumbre que hasta el día de hoy se mantiene cuando vemos allí a los judíos orando al pie de los restos del muro de Jerusalén. Pero ¿qué podemos decir? ¿Había fallado el plan de Dios? ¿Los hombres habían logrado hacer que ese propósito de Dios de tener un espacio dedicado completamente a la oración ya no tuviese lugar de ninguna manera? Pues no, porque años antes el Señor Jesucristo estableció una comunidad de creyentes a los que llamó iglesia, para que, habiendo fallado ese plan de que el templo de Jerusalén fuese casa de oración, esta comunidad de creyentes se convirtiese en casa de oración para todas las naciones. Esto es tremendo. Cuando Jesucristo ascendió a los cielos, lo que dejó fue a un pequeño grupo de discípulos orando y clamando al Padre. Les dijo que se quedaran en Jerusalén hasta que llegara el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que ellos hicieron? Los encontramos en el libro de los Hechos orando unánimes a Dios en aquella habitación, en aquel lugar llamado el aposento alto. Todos hemos visto aquí en el Mediterráneo, siendo un clima tan benigno,
cuán fresco, sobre todo los meses de verano, es tener un lugar en las segundas plantas donde uno pueda tomar un poco de aire, cuán refrescante es tenerlo. Pues bien, uno de estos lugares en el Mediterráneo, denominado el aposento alto, que era donde Jesús acostumbraba a reunirse con sus discípulos, se convirtió, cuando ya no estuvo Jesús, cuando Él ascendió a los cielos, se convirtió en ese espacio donde los discípulos se reunían y oraban y clamaban a Dios con fervor y oraban en unidad. Dice la palabra que en Pentecostés, 50 días después de la Pascua, 50 días después de ese tremendo momento, aproximadamente, de ese tremendo momento cuando Jesucristo fue a la cruz, los discípulos estaban reunidos en ese aposento alto, clamando, buscando a Dios. Y de pronto, aunque no era el templo, aunque no era ese lugar destinado desde los inicios casi de la nación de Israel en su territorio, aunque no era el templo, sin embargo, aquel espacio más o menos reducido, donde estaban los discípulos orando, se convirtió en aquel propósito de Dios para su pueblo. Se convirtió en una casa de oración para todas las naciones. Qué preciosa es que la primera iglesia naciera en una atmósfera de oración. Qué tremendo fue que esa atmósfera de oración fue el espacio en donde el Espíritu Santo descendió con lenguas de fuego sobre las cabezas de los discípulos. Y hubo tal estruendo que los peregrinos que venían de diferentes lugares del Imperio Romano se aproximaran a aquel lugar y se diesen cuenta que algo tremendo había ocurrido allí. Había habido una manifestación de la presencia de Dios. El propósito del templo como casa de oración había fallado por la corrupción de los hombres que dirigían los destinos religiosos de Israel, pero sin embargo había nacido en el corazón de aquellos que habían conocido a Jesucristo, y sus primeras reuniones eran reuniones de clamor, de búsqueda de Dios, de oración ferviente. Entonces podemos decir que la iglesia del Señor se había convertido en casa de oración. Cuánto anhelo, queridos hermanos, que nuestras iglesias pudieran ser llamadas también casas de oración para todas las naciones. Cuánto anhelo que nuestras iglesias pudiéramos hacer de nuestras reuniones momentos intensos y profundos de oración, momentos en los que realmente clamáramos al Señor, donde la oración fuera prioritaria. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo años después de lo ocurrido en Pentecostés, cuando ya la iglesia se había extendido en diferentes lugares y el apóstol Pablo estaba tratando de organizarla y de ordenarla. Pero le escribe algo muy interesante, le está dando consejos a Timoteo acerca de cómo debe conducir el rebaño del Señor. Y le dice lo siguiente en 1 Timoteo 3:15, le dice, para que citarlo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿cuál es la casa de Dios? La casa de Dios ya no es un templo específico, ya ni siquiera es un espacio físico. La casa de Dios es una casa espiritual. Es aquel lugar en donde los creyentes se reúnen, le buscan, le adoran y le claman. La casa de Dios es la iglesia del Señor. Y esa casa de Dios debe convertirse en casa de oración. Tiene un llamado también a convertirse en casa de oración. Es sin duda importante decir que no toda iglesia es una casa de oración, porque la casa de oración necesita ser edificada, necesita ser construida, y tenemos que ser muy intencionales en que nosotros como iglesia construyamos a la iglesia como una casa de oración.
tenemos que ser muy intencionales en tener espacios y momentos de oración intensos como iglesia, en retiros, mañanas de oración, vigilias. Todas nuestras actividades deben estar nutridas por la oración, porque si hay algo que realmente conmoverá y transformará a una nación, que transformará y cambiará familias, será cuando la iglesia, avivada por la oración, como ocurrió en aquel aposento alto, sea capaz de salir en pos de la gente que se pierde y que está en Jesucristo. El Señor quiere que nuestra iglesia sea una casa de oración, porque el Señor quiere avivarla y el Señor quiere alumbrar a este mundo que está en tinieblas con gente que sea fervorosa, que sea ferviente, que ame lo que es la oración. Y en ese sentido, nuestras iglesias tienen un llamado a convertirse en casas de oración. Yo decía al principio, ¿cuál era la razón de la descristianización y de la muerte de muchísimas iglesias en Europa? Probablemente una de las respuestas sea que estimaron que la oración no era tan importante. O podría ser que oraban de una forma rutinaria, de una forma cansina, que las iglesias ya no eran casa de oración. Y eso fue matando poco a poco la vida espiritual. Y entonces quedándose vacíos de vida espiritual, probablemente permitían que otro tipo de ideas, de cosas nuevas, de innovaciones llegaran a sus mentes. Y entonces de esa forma fue muriendo y fueron matando poco a poco sus congregaciones. Yo creo que si nuestra iglesia establece como una base sólida y firme y un acuerdo delante de Dios, que nuestra iglesia será una casa de oración, eso nunca, esa muerte espiritual nunca llegará a ocurrirle a esa iglesia. Iglesia, tienes un llamado, el llamado del Señor, a ser casa de oración. Los planes de Dios no han fallado. Puede ser que algunas denominaciones se hayan ido a pique. Pueden ser que iglesias enteras hayan muerto. Puede ser que muchas cosas similares al sistema corrupto de la religión judía haya hecho que lleguen a su fin ciertos movimientos y ciertos lugares dedicados a la oración. Pero Dios siempre tendrá un pueblo. Dios siempre tendrá una comunidad de creyentes que se unan para hacer casa de oración a todas las naciones. Y yo por eso les invito a ustedes, queridos hermanos, como iglesia amada por el Señor, a que no pierdan esto de vista, a que no pierdan este objetivo. En muchos lugares puede haber enfriamiento, muerte y apartamiento de los caminos de Dios, pero si ustedes se mantienen firmes como los discípulos del aposento alto, buscando a Dios con todo su corazón, entonces ese propósito de Dios a través de vuestra iglesia se mantendrá. Y no solamente vuestra iglesia que se convierta en una casa de oración, será un lugar que alumbre los alrededores, sino que, como todos sabemos, esto suele ser contagioso y entonces otras iglesias también llegan a convertirse en casas de oración para todas las naciones. Y entonces de vuestra iglesia saldrán ruegos y súplicas, no solamente para el estado de la iglesia, de la nación, sino para el mundo entero. Siempre habrá una llama ardiendo permanentemente, incesantemente dentro de la iglesia. Siempre habrá tiempos profundos de oración, porque los objetivos del culto o el objetivo principal del culto es tener un encuentro con Jesucristo. Y el encuentro con Jesucristo se obtiene a través del arrepentimiento, de la oración, de la confesión, del hecho de que toda la iglesia se encuentre dedicada a la oración. Pero también hay un llamado de Dios para que la iglesia avance y crezca mucho más allá. Y solamente eso es posible si es una iglesia dedicada a la oración, si es una iglesia de la cual se puede decir que es casa de oración para todas las naciones. Hay también un texto que creo que es muy relevante en este sentido. Es aquel que está en 1 Corintios, el capítulo 6, versículo 19, cuando Pablo le dice a esta iglesia de Corinto, les dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pablo les estaba diciendo
que era muy importante que recordasen quiénes eran ellos. Les estaba diciendo que no podían vivir revolcándose en el pecado ni en la maldad, a menos que ellos no tuviesen conciencia que sus propios cuerpos eran templo de Dios. Y si no las tenían, porque en realidad sí lo sabían, porque esta es una pregunta retórica de Pablo, él les recordaría que cada uno de ellos era el templo del Espíritu Santo de Dios. Esto es tremendo, porque al principio decíamos que el plan de Dios era tener un templo en un lugar para que los fieles fuesen a orar allí. Pero esos tiempos se acabaron. Ahora cada uno de nosotros sabemos que somos el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo de Dios. Y si somos el templo de Dios, ¿acaso este no es un llamado también, no solamente a la santidad, sino a convertirnos en nuestra vida personal, individual, a convertirnos también en una casa de oración para todas las naciones? ¿No hay en este hecho de ser el templo del Espíritu Santo un llamado de Dios para que cada uno de nosotros le dé una especial importancia y mucha seriedad a su vida de oración? Queridos hermanos, son muchas las razones y muchos los motivos por los cuales a veces nuestras vidas personales literalmente se podrían convertir en una cueva de ladrones. Es un espacio donde debería gobernar Jesucristo, pero donde hemos permitido que muchas cosas inútiles y pecaminosas se metan a nuestras vidas. Y entonces nuestra vida de oración se convierte en algo totalmente inexistente o una cuestión muy rutinaria y muy pobre que no trae ningún cambio para nuestra vida. Y sin embargo, si tú has conocido al Señor, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces yo te invito el día de hoy a que, como hizo Jesucristo, cojas un látigo, por supuesto en términos espirituales, y eches todas aquellas cosas que han invadido tu corazón y que te han alejado de una vida dedicada a la oración. Pueden ser emociones, sentimientos, intereses, malas conductas, adicciones. Tantísimas cosas pueden haber convertido tu corazón en una cueva de ladrones. Pero es posible que tú la limpies en el nombre del Señor. Es posible aún, te digo, que hagas una oración al Señor en este momento y le digas: Jesús, entra en mi corazón. Sí, Señor, y entra con un látigo. Y quita de mí todas aquellas cosas que han convertido mi corazón y mi vida en un mercado que no te adora, que no te alaba. Pero yo quiero, Señor, como templo de tu Espíritu, ser una casa de oración para todas las naciones. Queridos hermanos, construyamos casas de oración en nuestras vidas. Construyamos casas de oración en nuestras iglesias. Construyamos casas de oración en nuestras reuniones. Quizás tú puedes reunirte con tu familia, si tienes hijos pequeños, una vez a la semana. Quizás por unos 5 minutos, pero de forma constante y reiterada, y orar con ellos. Habrás hecho de tu familia una casa de oración. Quizás tú puedas reunirte con un amigo, con un vecino, si tu familia no es creyente. Reunirse semanalmente, de forma consistente, frecuente, para orar, solamente para orar y para buscar a Dios. Habrás hecho de esa amistad una casa de oración para todas las naciones. Ustedes, queridos hermanos, que están casados, ustedes pueden reunirse, ¿por qué no cada día? Cogerse la mano como esposos, orar a Dios, sea por 1, por 2, por 5 minutos, o el tiempo que quisieran. Cogerse las manos y orar al Padre por tantas cosas en común que tienen, por las cuales necesitan orar. Y como pareja, convertirse en una casa de oración para todas las naciones. Hay muchas maneras y muchas formas creativas en las que podemos hacer que nuestras relaciones también sean relaciones que puedan ser llamadas casa de oración. No necesitamos que las casas de oración sea algo formal y promovido siempre por la iglesia. Pueden también ser iniciativas personales, repito, de juntarnos con otra persona, de buscarlas solamente para orar. Lo que en el fondo el Señor quiere es que toda su iglesia esté imbuida y esté inmersa en la oración. Y para eso creo que es clave que cada uno de nosotros
en forma personal tomen una decisión y diga, Señor, en verdad, voy a hacer de la oración algo prioritario en mi vida. Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Tengo el privilegio de haber conocido a algunos hombres de Dios, a los que considero hombres de oración. Y también tengo el privilegio de haberles escuchado decir que son débiles en oración. Esto, lejos de desilusionarme, lejos de desmotivarme, más bien me hace acercarme más a la oración, porque también yo soy débil en la oración, porque también considero que en este camino puedo seguir creciendo y puedo seguir avanzando. Y por eso abro mi corazón a ustedes y les digo que juntos podemos llegar a ser una casa de oración para todas las naciones. Pablo le decía a la iglesia de Éfeso que vivimos en un tiempo que vivían en un tiempo de conflicto espiritual tremendo, como también vivimos el día de hoy, y que debían ponerse la armadura de Dios y orar en todo tiempo. A los filipenses les dice que deben orar con súplica y con ruego. A los tesalonicenses les dice orar sin cesar. Siempre hay un llamado de Dios para que su iglesia ore constantemente. Nunca olvidemos, no permitamos jamás que los mercaderes se hagan parte de nuestras vidas. Echémosles en el nombre del Señor y permitamos que el Señor haga su obra profunda de transformación y cambio a través de una vida dedicada seriamente a la oración. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por dedicarme este tiempo. Adiós. Bendiciones. Buenos días, hermanos. Quiero invitarlos a todos ahora a buscar en la palabra Mateo 6, 1, 4. Y dice así: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora quiero invitarlos vamos a dar gracias, a orar y a dar gracias por nuestras ofrendas, Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, gracias profundamente de corazón por todas tantas bendiciones, Señor, que tú nos das día a día, Señor. Y con esa misma gana, Señor, y ese mismo amor que tú nos das, queremos que nosotros también podamos tener las mismas ganas, Señor, de devolver algo de dinero o de volver de ofrendar, Señor, para seguir tu obra adelante. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, nos despedimos cantando y adorando al Señor. Amén. Solo un camino, una verdad, solo una muerte que vida da. Brazos abiertos no cambiarán, invitan a toda la humanidad. Que
próxima semana. Dios les bendiga. Estremece, favor que me sorprende, siempre más allá, mucho más allá. Traté de conocerte, tu amor me hizo perderme en su inmensidad, mucho más allá.